muchas gracias por estar aquí. Estamos comenzando ya la grabación de esto que va a ser nuestra segunda sesión de laboratorio de locuras en la plana dentro del proyecto Claroscuros. Y el día de hoy vamos a tener la presencia del doctor Pablo Turnes, que nos va a hablar. La temática es Imágenes con Historia, los cómics en la reconstrucción de la memoria reciente de América Latina. Pablo Turnes es profesor de Historia por la Universidad Nacional del Mar de la Plata, es magíster en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín y es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Realizó su doctorado como becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, esto es el CONICET. Fue miembro organizador del Congreso Internacional de Cómic, Viñetas Serias, en sus 3 ediciones 2010, 2012 y 2014. Su tesis de maestría fue publicada en el 2018 por Tren en Movimiento y el título era El exilio de las formas, Alex Sinner de José Muñoz y Carlos Sampaio. Su tesis doctoral fue publicada en el 2009 por Miño y Dávila y lleva por título La excepción dentro de la regla, la obra de cómic de Alberto Brescia. Actualmente vive en Berlín, es becario postdoctoral de la Fundación Gerda Henkel. Su investigación la hace bajo la dirección del doctor Stefan Rinke. Se centra en el tema de los cómics latinoamericanos contemporáneos y su relación con la memoria, el trauma y la historia reciente de América Latina. Pablo, muchísimas gracias. Te dejo entonces a ti el tiempo, el espacio es tuyo y dejo de compartir esta imagen. Bueno, muchas gracias por la presentación. Eh, una pregunta, ¿la presentación la hago en español o la hago en inglés? Ah, puedes hacerla en como lo desees, no sé, si quieres hacerla en español o en inglés. Joe, maybe he's going to be really, really happy, pero puedes elegir. Estoy tratando simplemente de dejar de compartir, me parece. No sé si ya dejé de compartir, sigo viendo aquí la pantalla. Spanish makes me happy too. Ok, that's great to listen. Bueno, Ok, estoy tratando de dejar de compartir, pero no sé cómo hacerlo. tal vez puedo intentar yo compartir pantalla a ver si la reemplaza. Perfecto, encantada, me encanta tu solución. No, no sé si va a funcionar, pero lo intentamos. Ahí se ve el PowerPoint. Sí, sí, sí. Ok, muy bien. Bueno, eh, la imagen que se ve de fondo es la de Filoctetes, un personaje de la Ilíada, de la guerra de Troya, que si tengo tiempo explicaré por qué está ahí, si no, pasaremos a otra cosa, tampoco es tan importante. Perdón, el título ahí es distinto, porque yo había mandado otro título que del de la presentación original. Pero básicamente el proyecto es el mismo, que es el con el que estoy desarrollando mi proyecto postdoctoral. En realidad, el proyecto originalmente se centraba más bien en, específicamente y solamente en los cómics realizados en el área latinoamericana, en algunos países, porque todavía es bastante, o sea, el proyecto es bastante ambicioso realmente para solo una persona, y planteado así parece mucho y lo es, pero era los cómics, como digamos, la intervención de los cómics y la utilización de los cómics y la función de los cómics en América Latina en los últimos 20 años, digamos, las 2 primeras décadas del siglo XXI, porque lo que yo veía era que justamente hay crece mucho la producción de cómics en latinoamericanos que tienen que ver de una forma u otra, de manera más o menos explícita, más o menos directa, con la memoria, digamos, la memoria siempre es la reconstrucción de la memoria, ¿no? Eso va a ser una de las bases éticas digamos, teóricas también del proyecto, que la memoria es algo fluido, la memoria siempre está en disputa, ¿no? Y me interesa, digamos, particularmente ¿por qué? ¿Por qué el cómic? ¿Por qué aparece, digamos, el cómic? Depende del país, por supuesto, pero digamos, en el caso de los países del Cono Sur, como Argentina, Chile, Uruguay, hay
por supuesto, una gran presencia y una, por lo tanto, omnipresencia del pasado dictatorial, de la década de los 70s y los 80s, todas las marcas que dejaron esas dictaduras en sus sociedades. En el caso de Perú, tenemos un proceso de violencia política un poco más reciente, digamos, que va desde el 80 hasta el año 2000, y en Colombia tenemos un proceso que todavía está en vías de resolución, esperemos que así sea, que son los acuerdos de paz, y bueno, también con un alto nivel de violencia en buena parte política, ¿no? Asociado a los paramilitares, asociado a las guerrillas, asociado a los carteles de narcotráfico, etcétera, etcétera. Pero lo que empezó a aparecer, como suele pasar en una investigación, fueron otros aspectos que uno no había, en los que uno no había pensado o no había considerado originalmente para ser parte del proyecto. Y mi gran desafío es poder unir tanto esto que vengo de escribir, que son los cómics contemporáneos latinoamericanos del siglo XXI y su relación con el pasado reciente, y estos dibujos o producciones o testimonios gráficos que fueron producidos por personas en contextos, como pongo ahí, concentracionarios, de prisión política, de centros clandestinos de detención, es decir, aquello que es producido en general dentro de la maquinaria de exterminio, ¿no? Mientras esa maquinaria está funcionando, digamos, y mientras hay un sistema represivo en funciones, y son testimonios que escapan de esa maquinaria. Entonces a mí me interesaba también, por un lado, reconstruir esos contextos, cómo algo como eso puede suceder, cómo, por ejemplo, tratar de, bueno, lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Tratar de rastrear cómo es el proceso de alguien, cómo alguien produce eso y cómo eso puede salir de las prisiones o de los campos o del lugar que fuera. Y también el objetivo ambicioso del proyecto es en un punto poder establecer una relación entre las dos cosas, porque dicho así, este es un problema a nivel metodológico, es que son dos temas distintos, o por lo menos son temas lo suficientemente complejos como para encararlos desde proyectos diferentes, lo cual sería más razonable en un punto, pero a mí me interesa poder hacer también una conexión entre las dos cosas. Y acá voy a empezar, esto está dividido en tres partes principales. ¿Cuál es mi interpretación al respecto? Digamos, lo que estoy tratando de construir es una interpretación y una forma de entender en sus contextos, pero también justamente lo que sucede con los testimonios o con los documentos, cómo se recuperan en otro momento de la historia. Hay un texto bastante breve en un catálogo que sale en 1996, que justo se cumplían el año anterior el 50 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, la liberación de Auschwitz, etcétera, etcétera, en Francia, y una de las personas que interviene es Didier Schulman, que justamente dice esto, lo leo brevemente, dice: más allá del testimonio conmovedor de la tortura diaria, estos dibujos son obra de personas que ya no tienen ni la más mínima esperanza de liberación en el horizonte de sus calvarios. A pesar de su torpeza, de su falta de estilo y de su aparente banalidad, da la impresión de ser insoportables, superiores a menudo a ciertas fotografías dotadas de una función abiertamente propagandística y de las que se dicen son insoportables. Este rechazo proviene del hecho de que revelan el abandono y que no llevan ningún mensaje. Como tales, despierta la culpa de haber dejado pasar eso. Didier Schulman, por supuesto, hace referencia a los dibujos y en algunos casos, podríamos decir incluso los cómics, que se produjeron dentro de los campos de concentración en Europa. Pero me interesa conceptualmente, para retomar, porque creo que tienen, por supuesto, muchos puntos en contacto, si bien al mismo tiempo son procesos bien diferentes, esto que señala Schulman, que es hay una cuestión de la materialidad que me parece importante, que es el papel. El papel es algo sumamente frágil, sobre todo a medida que pasa el tiempo, si no se lo cuida, y donde también en esa fragilidad y en esa precariedad, y esto también viene de los testimonios de muchos de los prisioneros, aquellos que al menos sobrevivieron lo suficiente como para decirlo, es que surge antes que nada de una urgencia. La urgencia de contar lo que está pasando para que eventualmente ver si eso puede llegar más allá de los muros de la prisión o del campo.
Y también porque justamente los medios privilegiados, medios gráficos, digamos, o audiovisuales privilegiados, fueron la fotografía y fueron el fílmico, ¿no? Y también en algún momento la literatura, ¿no? Los primeros testimonios, hay una gran masa testimonial después del 45 en esos años inmediatos. Pero digamos, lo que más ha persistido son las imágenes, por supuesto. Imágenes que además, como suele pasar, tienden a descontextualizarse. Entonces, por momentos simplifican procesos que son sumamente complejos. Y acá también yo discuto, me interesa discutir, no es que no me voy a poner a la altura de Hilary Chut, pero creo que me parece que Hilary Chut es una académica del estudio de cómics en Estados Unidos, y en 2016 ella publica un libro que se llama Disaster Drawn, el desastre dibujado, donde justamente propone una hipótesis y abre un campo de estudios que es muy interesante, pero que creo que también es discutible desde una perspectiva no norteamericana, no europea, o lo que podríamos decir del norte global. No me gusta mucho hablar de norte global y sur global, soy un poco desconfiado de esas categorías, pero a veces sintetizan bastante, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Lo que dice Chut es básicamente que hay una línea que se abre con la modernidad europea, y que tiene que ver con cómo contar o poder reconstruir hechos que hasta ese momento eran desconocidos en esa escala, o que tienen un gran impacto por su violencia, y que están íntimamente asociados a la guerra. Son las guerras en la modernidad, que se van haciendo más complejas, se van haciendo más masivas y se van haciendo más destructivas, las que empujan por necesidad a nuevas maneras de narrar eso que sucede. Ella brevemente, digamos, hace una línea que va de Jacques Callot, francés del siglo XVII, que hace una serie de grabados sobre, que se llama Las miserias de la guerra, las grandes miserias de la guerra, donde se reconstruyen diferentes escenas, donde hay un mensaje claramente antibélico de denuncia de las crímenes de guerra, lo que hoy llamaremos crímenes de guerra, la guerra de los 30 años entre Francia e Inglaterra. Eso pasaría a tener su segundo, digamos, como su heredero, y no solo es una cuestión de herencia espiritual, sino que lo que Chut hace bien es reconstruir cómo hay líneas de transmisión de conocimientos donde autores estudian autores anteriores. El segundo sería Goya, en el siglo XIX, Francisco de Goya y Lucientes, con los desastres de la guerra, ¿no? Su reconstrucción de escenas y hechos y la denuncia de los crímenes de guerra a manos de los franceses, de las tropas napoleónicas en España. Y Goya pasa a ser, a partir del siglo XIX, para la modernidad, o ya para la era contemporánea, como el gran representante de esa línea de lo que podemos llamar cierto documentalismo gráfico. Y Chut ve cómo eso se retoma a partir de mediados del siglo XX en Estados Unidos, con el Comics Underground y con figuras como Art Spiegelman, pero también, y a través de Art Spiegelman, todos los que lo siguen, ¿no? Como Joe Sacco, etc., pero también con Nakazawa en Japón. Entonces, digamos, Nakazawa, perdón, es un mangaka que sobrevive a la bomba atómica de Hiroshima, y que a principios de los 70 publica la reconstrucción de sus memorias en forma de manga, pero digamos, basado en sus experiencias reales. Y a partir de ahí dice, Chut lo que hace es que el cómic encuentra como lo que históricamente siempre le estuvo dado y que era su mayor potencial, que es la capacidad de documentar. No me voy a poner a explicar la tesis de Chut, pero básicamente es eso para sintetizarlo. Ahora, bien, ¿cuál es mi problema un poco con esa perspectiva? Y es que si bien es muy interesante y en algún punto está bien comprobada y reconstruida por Chut, sigue estando basada en el estándar hegemónico de la versión de la historia de los cómics, que siempre son, digamos, hace foco en lo que serían las tres grandes industrias, que son Europa, Estados Unidos y Japón, y cómo hay cadenas de transmisión entre esos tres. El problema es que
todo lo que está por fuera de eso básicamente queda como deshistorizado. Entre ellos América Latina, que tiene su propia historia del cómic latinoamericano y tiene sus propias cadenas de transmisión entre Europa y Estados Unidos sobre todo. Pero también donde muchas de esas cosas se pueden verificar y al mismo tiempo adquieren otras características y otros sentidos en esas sociedades. Una de las cuestiones clave es, como yo digo, yo pongo al dibujo en principio como técnica, pero está la cuestión de si podemos ver en estos cómics o no. Estos son unos diferentes ejemplos de un librito muy, muy pequeño que cabe en la palma de la mano, hecho por los prisioneros del campo de concentración de Transnistria, en Moldavia, lo que hoy es Moldavia, que en ese momento estaba bajo el control de fascistas rumanos, con, por supuesto, la venia y la asesoría, digámoslo así, de los alemanes. Y lo que hacían los fascistas rumanos era deliberadamente darles un tipo de, como nosotros digamos porotos, de la almorta se llama, ¿no? Un frijol que tiene una sustancia que es tóxica y que causa un problema en los músculos, es decir, tiene efectos irreversibles en las personas que lo comen. Y lo hacían deliberadamente para debilitar a los prisioneros y mantenerlos, digamos, sin posibilidad de escape o de rebelión. Y había un doctor que sabía lo que pasaba y que estaba como prisionero político en ese campo y que los atendía sin poder hacer demasiado sabiendo lo que esas personas sufrían. Sin embargo, los propios prisioneros hacen ese pequeño librito, cada uno con dibujos y con pequeñas frases, donde que se lo regalan como recuerdo y como muestra de su gratitud hacia el doctor. Y esos hoy están en el Yad Vashem de Israel, el museo. Y todo lo interesante es cómo esto, porque por momentos uno tiende a leerlo como un cómic, o se presenta como un cómic, porque encuentra cierta secuencialidad y en la secuencia cierto sentido de lo narrado, cuando no necesariamente es así. Por empezar, porque los que lo están haciendo no lo están pensando como un cómic y no son necesariamente autores de cómic. Sin embargo, una de las preguntas es, digamos, ¿qué es lo que nos permite a nosotros ver en eso un cómic? Acá traigo otro ejemplo, que además, digamos, porque se me hace muy parecido a esas figuras que, si vemos, están en las muletas, con las muletas, caminando, por otras razones, pero esto es un pequeño cómic que se llama Il Cappuccino, hecho por Lelia Bicoca, una catequista y militante de izquierda revolucionaria en Argentina que fue secuestrada y desaparecida. Sin embargo, se logró hacer esto y hacer que estos dibujos salieran del centro clandestino de detención donde estaba, y recién fueron, si bien se conocían, recién fueron reencontrados y redescubiertos en 2014. Entonces es todo bastante reciente. Y también, digamos, yo me hacía la misma pregunta respecto a, uno tiende a tratar de construir entre esos dibujos algún tipo de secuencia, aunque no necesariamente lo haya. Acá es cuando yo me baso retomo la idea de Colin Beinecke, que habla de la comicalidad y la comicidad, ¿no? Comicality, comicity habla él. Donde no, eso, digamos, lo que hace es en realidad tomar esas palabras que existen y darles nuevos significados. Y básicamente lo que Beinecke propone es que comicidad sería la cualidad de ser similar a los cómics y lo cómico, ¿no? Es comicity, y cómico, comicality, en inglés, es de o relacionado con la naturaleza de los cómics. Es decir, lo interesante que plantea Beinecke es cómo los cómics, la lectura de los cómics, la entrada de ese lenguaje, nos ha formado, o incluso diría ampliado la perspectiva, la capacidad de encontrar en ejemplos anteriores, incluso anteriores a la existencia de los cómics, o a ejemplos como estos, donde no están pensadas como cómics exactamente, sin embargo, la forma de darle un sentido, darle un orden y darle una cierta dimensión, si se quiere, sintáctica y estética. Entonces a mí una de las cosas que me interesan es
entender justamente cómo el cómic, por un lado, nos permite releer estos testimonios gráficos de esa manera y poder, digamos, además, digamos, teniendo, por supuesto, un objeto en común, que es el dibujo, y también una cierta intención de contar y transmitir información, pero también nos permite hoy no solo interpretarlo de ciertas maneras y darle cierto sentido, sino también incorporarlo a un corpus visual donde, digamos, los estudios de cómics nos otorgan herramientas metodológicas para poder interpretarlos e historizar también a estos testimonios gráficos que, como ven, son muy diversos en sus ejemplos, digamos, su distancia temporal y geográfica. Y por otro lado, también algo que me interesa, que tiene que ver con cómo el cómic estuvo probablemente presente en la vida de muchas de estas personas que luego pasaron por estas circunstancias trágicas y que si bien, digamos, como era común muchas veces, era un contacto que uno tenía a nivel infantil, es decir, cuando uno es chico lee historietas y después cuando crece en algún momento deja de hacerlo, pero sin embargo, también a mí lo que me interesa, y en lo que me interesa indagar, me gustaría poder reconstruir dentro de lo posible, es cómo esas personas, a su vez, el cómic les permitió en algún punto, en algunos casos sobre todo, más que en otros, probablemente, pero digamos, el dibujo en general y el cómic en particular, una forma de poder justamente construir, otorgar sentido a lo que estaban haciendo, ese testimonio gráfico urgente que estaban reconstruyendo o que estaban, digamos, dejando como testimonio en lo posible, como documento de su paso por ahí, de su experiencia. Entonces el caso de Mineo Kubo, que es también muy interesante, en general lo que suele pasar es que los mejores dibujos o los dibujos más organizados son personas que tenían una formación artística, eso suele ser bastante, o por ejemplo una formación como arquitectura, es decir, que tenían un contacto profesional con el dibujo. Pero en muchos casos eso no sucede necesariamente. En el caso de Kubo sí, ella fue una de las japonesas internadas en los campos de prisioneros, campos de concentración, básicamente en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y lo interesante también ahí es cómo hay algo que también está, que a mí me parece clave, que es que en el caso de Kubo, ella siempre que aparecen, son este tipo de cuadros, donde escribe cómo es la vida, digamos, cómo es todo ese proceso. Con las autoridades norteamericanas, ¿no? Les ordenan, les llega la notificación, les ordenan que tal día tienen que ir a un campo, etcétera, etcétera, ¿no? Como vas transcurriendo toda su vida en esa experiencia hasta que termina la guerra. Y ella aparece en cada uno de esos cuadros, dejando testimonio de esa vida cotidiana, de cómo es vivir siendo prisionera político, básicamente. Y es muy interesante cómo ella se pone todo el tiempo ahí como testigo directo de las cosas, y además está su firma en cada uno de los dibujos. Por supuesto, el contexto y las posibilidades materiales que tenía Mineo Kubo de hacerlo le permitían hacer estas cosas. Pero yo creo que aun cuando no aparezcan directamente digamos, como una persona que se ve representada a sí misma en sus dibujos, o cuando no tengan firma necesariamente, está el término de Philippe Marion, la grafiación, ¿no? El grafiador, la idea de ahí que lo usa sin citarlo Hilary Chut cuando habla de marks, de las marcas que deja alguien, ¿no? El dibujo en un punto son marcas y por eso, digamos, las marcas son sumamente personales. Por eso existe lo que después podemos eh, subsumir dentro de la idea de estilo, pero lo interesante es cómo hay una marca que ya en sí misma es un registro personal, individual, y eso pesa mucho cuando justamente se trata de personas que están en contextos sumamente deshumanizantes, en sistemas represivos que justamente lo que quieren hacer es aniquilar y anular la individualidad. Entonces yo creo que el dibujo es una forma de resistir en varios aspectos, pero es reafirmar una individualidad, es intentar en lo posible dar testimonio de que eso sucedió y cómo pasaron las cosas, y también muchas veces de resistencia a un nivel muy básico, que es matar el tiempo y no volverse loco mientras uno está en un contexto semejante. Y también la cuestión del peligro, del riesgo de hacer estos dibujos. Por supuesto, como digo, los contextos son muy diferentes. Hay contextos que son más flexibles, más laxos, y que tienen que ver con una negociación, por supuesto, entre prisioneros y perpetradores, y muchas veces otros que son mucho más extremos y que son mucho más peligrosos. Como el caso de, por ejemplo, David Oller, que sobrevivió, de hecho, a Auschwitz, y que, digamos,
él dibuja dentro de los campos y muchas veces esos dibujos los destruyó y luego los vuelve a redibujar en base a sus memorias. Y también es una escena, digamos, esta es una escena muy interesante porque es como una múltiple capa de cosas que podríamos decir clandestinas, ¿no? Son judíos y cristianos rezando, cuando estaba prohibido hacerlo, dibujados por un prisionero que también tenía prohibido dibujar escenas porque justamente los campos de concentración tenían reglas muy estrictas respecto a cualquier tipo de documento que pudiera revelar cómo funcionaba ese campo. También, estos son casos de Argentina, de Franco Venturi, un desaparecido que también era artista y que pasa a ser historieta deliberadamente y que quedan pasos de... En realidad, él es prisionero político a principios de los 70, lo liberan luego y con la dictadura del 76 lo secuestran y ya lo desaparecen para siempre. Buena parte de la obra fue destruida por los militares, pero lo que quedó es muy interesante y tiene que ver mucho con la vida cotidiana en una prisión, donde por supuesto están las escenas de tortura o de interrogación, donde se ejerce la violencia sobre los cuerpos, pero también mucho sobre los códigos de los prisioneros entre ellos, ¿no? Cómo de pronto se inventan lenguajes y códigos para poder comunicarse sin que los guardias lo noten demasiado. Y también hay una cuestión muy interesante que tiene que ver con la utilización del humor. Es decir, cosa que parece, por supuesto, contraintuitiva en una situación semejante, esperar que alguien utilice el humor en este sentido. Pero sin embargo, existen formas de caricatura o de un humor muy negro también. Este es el caso de Tato Airés, es interesante porque tiene muy poco, digamos, hay bastante de material de prisioneros políticos chilenos, sobre todo los que estaban en lugares como Ayacucho, es decir, prisiones donde se les permitía tener un acceso a materiales y tener un cierto ejercicio artístico, cultural, dentro de los límites de la prisión, pero donde lo que uno ve mucho es escenas de la vida cotidiana, había muchos arquitectos, entonces se dibujaban mucho los campos, también pensando en transmitir esa información, entonces no hay mucho lugar para el humor. Sin embargo, aparecen algunos casos muy breves donde el humor está utilizado, a veces incluso en cierta manera melancólica, como dije, de cierta manera de un humor negro, algo que lo hace Minio Cubo, que tiene mucha ironía, pero también lo que veíamos con Violette Lecoq, ¿no? Que es un humor muy oscuro, con lo de Lelia Bicoca en El Capuchino también, son todos chistes de humor negro, pero eso también descoloca, tiende a desestabilizar el humor, digamos, el humor siempre es subversivo, ¿no? En algún punto. Y por lo tanto, presente en contextos que son completamente contraintuitivos, tienden a desestabilizar los discursos oficiales de la memoria, que muchas veces están construidos desde los organismos de derechos humanos, desde los sobrevivientes, pero justamente, es decir, pensar que alguien se puede reír en un lugar donde está siendo torturado, donde está siendo sometido a un trato muy deshumanizante, resulta insoportable y resulta imposible de pensar. Y es, digamos, muy esperable. Este tipo de relatos, las reconstrucciones de la memoria, suelen estar basados en la idea de la tragedia, la idea de la pérdida, porque por supuesto eso está siempre presente. Pero es interesante entender también cómo hay una serie de resistencias y una vida cotidiana bastante compleja en estos lugares que permite que haya algo así como producir humor desde adentro de esa maquinaria de muerte y de represión. Entonces, como para sintetizar, lo que me interesa en estos puntos es la idea de la urgencia del testimonio, la idea de la materialidad. Esto es muy interesante lo que dice Marita Sturken, la idea de tecnologías de la memoria, ¿no? Que son los que movilizan recuerdos, porque digamos, la memoria siempre está en algún punto mediada por estas tecnologías de la memoria, pero también a su vez son esas tecnologías de la memoria las que fijan la memoria de cierta manera. ¿Qué es lo que se recuerda, qué es lo que no se recuerda? Y ahí está en parte la disputa, ¿no? Entonces también me interesa ver cómo estos testimonios gráficos pueden intervenir en esa disputa de la memoria. También es muy interesante la cuestión del estatus de la verdad, porque muchas veces esto lo que mencionaba, ¿no? Acá lo cito de una manera mejor de lo que yo lo dije, de Emilio Krenzel, cuando dice hay regímenes de memoria, ¿no? Dice, formas en que se recuerda lo que se recuerda. Pero también lo interesante es que en muchos casos estos dibujos fueron aceptados como pruebas legales en procesos judiciales contra los perpetradores.
Cosa que sigue sucediendo hasta el día de hoy, digamos, son cosas bastante recientes porque son muchas veces juicios que se siguen haciendo o se han retomado, pero también, por ejemplo, con uno de los prisioneros, el primer prisionero de la guerra contra el terror a quien mandan a Guantánamo, los norteamericanos, Estados Unidos, lo que sucede es que ese prisionero que todavía está ahí, él dibujó todos digamos, detalladamente, ¿no? Como las técnicas, lo que los norteamericanos llaman con bastante cinismo Enhanced Interrogation Techniques, es decir, las técnicas de interrogación mejoradas, ¿no? Que son básicamente tortura. Y lo interesante es que eso, digamos, lo que hizo la CIA y lo que hicieron los militares norteamericanos fue destruir las pruebas en realidad, porque todo eso estaba grabado, había muchos testimonios grabados de los interrogatorios, tanto en video como en audio, esas pruebas fueron destruidas y entonces ahora esos dibujos de ese prisionero han sido aceptadas como pruebas legales las que permiten reconstruir qué es lo que sucedió en Guantánamo, ¿no? Y después la cuestión estética, es decir, si podemos leer esto como cómic, por qué lo podríamos leer como cómic, lo que les comentaba de Beinecke, y cómo pueden estos documentos de testimonio gráfico también ampliar la definición de lo que es un cómic o no. Hasta ahora vamos bien, si se escucha bien, no hay problema, ¿no? Ha habido unos cuantos pequeños cortes de audio, pero normalmente, bueno, va bastante fluido. Por eso quité también mi Ah, video. ok. Ah, ok, ok. Bueno, tal vez podría yo apagar mi video y vemos si esto mejora un poquito. Dejé de compartir ahí, ¿no? No, sigues compartiendo el PowerPoint. Ya no está tu video, pero el PowerPoint sí lo Ah, vemos. no. La parte 2 yo Perfecto. lo vi, sí. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, espero que cortando el video tal vez mejore el flujo del audio. Bien. Sí, la cuestión de yo lo vi es una de las cuestiones clave, ¿no? Está presente en esta estampa de Goya, dentro de los desastres de la guerra, justamente porque Goya lo que hace es construir escenas, o reconstruir escenas, mejor dicho, en base a testimonios o cosas que a él le han contado, que él ha escuchado, que ha leído, pero, digamos, es interesante cuando él se pone en primera persona, diciendo, digamos, la palabra de quien está reconstruyendo la escena como una especie de garantía de verdad, ¿no? En este caso, el escape de la población de una ciudad española, no recuerdo exactamente cuál era, frente al avance de las tropas napoleónicas. Y esta idea, yo lo vi, también pasa a ser como una especie de principio ético de aquellos que documentan este tipo de sucesos, ¿no? La idea de la garantía de la verdad y esta idea de que uno tiene en un punto que confiar en la honestidad de quien está transmitiendo la información. Sobre todo cuando se trata de cuestiones sumamente terribles y complejas que casi inmediatamente provocan el rechazo o directamente la negativa a poder enfrentarse a esa verdad. Y esto lo menciona Chut de manera muy interesante, digamos, porque justamente a ella le interesa hacer los lazos entre cómo Goya define una manera de reconstruir memoria y de transmitirla en la obra de Nakazawa, que justamente se llama Yo lo vi. Esta es una versión coloreada publicada en Estados Unidos. La versión, por supuesto, de manga original es en blanco y negro, como suelen ser los mangas hasta el día de hoy. Pero, digamos, también tiene acá hay una serie de complejidades, ¿no? Porque es la presentación de quien narra la historia y quien la muestra y la reconstruye de una manera, habiendo estado ahí, digamos, eso ya es una especie de aval de la verdad. Pero después, por supuesto, las cosas se vuelven más complejas, sobre todo desde, por supuesto, Maus, donde hay toda lo que hace en esta página, por ejemplo, pero digamos, es una pregunta que se hace el mismo Spiegelman y que después también va a estar presente en lo que hace Joe Sacco y los quienes se encargan de ese tipo de trabajos, que es una especie de, digamos, está en la historia, pero no es el protagonista exactamente,
Y además, digamos, está la figura del autor como intermediario, aquel que reconstruye o reproduce las voces que no son su voz. Entonces ahí, por supuesto, hay una cuestión ética muy compleja, porque es decir, uno obviamente no puede elegir todo lo que, todos los testimonios recopilados, no los puede decir tal cual, es decir, hay una serie de decisiones que tiene que hacer el autor. ¿Cuáles son los testimonios que se van a dar a conocer y cuáles no? ¿De qué manera se van a dar a conocer lo que se ha elegido? ¿Qué es lo que no se muestra? ¿Cómo se muestra lo que se muestra? Etcétera, etcétera, ¿no? Y esto además complejizado por la cuestión que el cómic es un medio comercial. El cómic está para ser vendido, para ser consumido. Entonces, de pronto, hacer una mercancía de algo que al mismo tiempo está tratando sobre una reconstrucción de la memoria, que son cuestiones muy sensibles, y que siempre está el miedo a la banalización, ¿no?, de la memoria, es un planteo ético que no es algo que uno resuelve, ¿no?, directamente. Y son también cosas que uno como investigador lo cruzan y tiene que tener en cuenta estas cuestiones, como tener una cierta brújula ética de cómo tratar con estos testimonios, ¿no? Y acá hay, yo por ejemplo, este es bueno, le puse la fecha, esto salió en 2019, pero por ejemplo, lo que yo decía, cuando discutir con Chut, ¿no?, a nivel, por supuesto, académico, implica también entender cómo, por ejemplo, Goya está presente en testimonios que pasan por diferencias históricas y geográficas distintas. En el caso de María Giuffra, su papá fue asesinado, desaparecido por la dictadura argentina, y su madre sobrevivió, ella siendo muy chica, digamos, es testigo de esa violencia, y hizo este libro que se llama La niña comunista y el niño guerrillero, que es una novela gráfica, donde lo que hace es ir por diferentes lugares de Argentina, podríamos decir, entrevistando, pero no necesariamente una entrevista formal, sino es más bien abrir el espacio para las voces de aquellos que eran niños y niñas en esos años de los 70 y fueron testigos del asesinato de sus padres o de su madre o de acciones de la policía o de los militares que concluyeron la desaparición de sus padres. Entonces ella lo que hace es ir, digamos, dejar que lo cuenten como quieran y ella toma el testimonio literalmente y lo va reconstruyendo a través de secuencias y de imágenes que por momentos son muy crudas y muy difíciles de seguir a nivel, ¿no?, de coherencia narrativa. Justamente acá hay, pero lo interesante es en ese proceso que es sumamente complejo para leer y para seguir, porque es como una especie de flujo de conciencia, ¿no? No es un guión claro, uno se da cuenta que no hay un guión estructurando exactamente, hay una idea, por supuesto, organizadora del relato, pero no hay formalmente hablando un guión al estilo más clásico, ¿no? Entonces, ella, que además tiene una formación en artes, se apoya en muchas de estas cuestiones del arte para, por momentos, otorgar sentido y también, por lo tanto, construir una línea, como propone Chut, que tiene que ver con la modernidad occidental al menos, y cómo hay cadenas de transmisión de formas de narrar y de reconstruir sentido. En este caso, acá hay en esa parte, en la parte inferior de la página, hay una cita al cuadro de Goya, justamente, ¿no?, de los fusilamientos del 3 de mayo de 1808. Yo diría, más que nada, bien, antes de pasar a esa cita de Hirsch, me parece que hay dos cosas interesantes para señalar acá. La primera, que justamente es difícil a veces, o hasta qué punto uno puede demandar coherencia en esos relatos que se rescatan, producidos en circunstancias extremas, o bien reconstruyendo, como en el caso de María Giuffra, memorias, o sea, memorias infantiles cruzadas por hechos de extrema violencia, y al mismo tiempo pedirle una narrativa más clara o una estructuración narrativa que pueda transmitir los hechos de manera más o menos clara y lineal, si se quiere. Sobre eso, en el prefacio de las últimas ediciones de lo de Mineo Kubo, ¿no?, la autora japonesa que había pasado por los campos en Estados Unidos,
señala algo interesante en ese prefacio que escribe Christine Hong, que es que eso no se le puede exigir a los sobrevivientes, porque justamente son experiencias que desestructuran completamente la idea de linealidad y la idea de causa y efecto o una especie de causa y consecuencia, ¿no? Ahí aparece como completamente desbalanceado eso. Es lo que Burukua y Kwiatkowski hablan respecto a justamente la masacre, y esto que está relacionado con lo que habla Chut, es decir, cómo de pronto esas guerras de la modernidad nos enfrentan a hechos de una barbarie, de una violencia y de una dimensión desconocidas que rompen con la idea de racionalidad de la historia o de lógica de la historia. Hay grandes masacres o los genocidios que como lo hemos visto en el siglo XX, que, digamos, escapan a una idea meramente lógica, racional, por más que lo haya. No necesariamente eso desaparece, pero digamos que hay una lógica operativa y que tiene por momentos una serie de objetivos que son difíciles de racionalizar y de reconstruir racionalmente en un relato. Entonces, lo que Christine Hong bien dice es injusto pedir a los sobrevivientes que cuenten con las cosas coherentemente cuando justamente lo que se está contando es cómo es pasar por un sistema que destruye esa idea de lógica racional del relato. Y por otro lado, una diferencia importante en este caso entre, por ejemplo, lo de Spiegelman, ¿no? O lo de este caso de Nakazawa, podríamos poner Shousako también, con lo de María Yufra, es que en general me parece que hay dos características al menos que se pueden señalar como importantes, que es primero, en general, cuando lo ve como Spiegelman y como Sacco, como Gliden, es decir, o como Guy Delisle cuando va a Pyongyang, es decir, son personas que van hacia otros países, hacia otras culturas y reconstruyen otros contextos, o bien, como en el caso de Spiegelman, tiene que reconstruir las experiencias de su padre que sucedieron, ¿no?, en otro contexto cultural y geográfico. Y, digamos, y en el caso en general de la historieta latinoamericana, son autores que dentro de sus propios países están haciendo, digamos, están interviniendo desde su propia cultura y desde sus propias identidades políticas, si se quiere, ¿no?, en la reconstrucción de las memorias de su país en su contexto. Y lo otro que me parece muy importante es que, en el caso, por ejemplo, de América Latina, no está la presencia de la guerra como la gran causante, ¿no?, como el gran contexto que empuja a indagar en nuevas formas de narrar para explicar lo que está pasando. Digamos, no se trata de un contexto de Primera Guerra Mundial o Segunda Guerra Mundial o de una guerra que, digamos, con lo se podría, o incluso una guerra civil, no necesariamente es una guerra civil en el sentido más clásico, pero sí lo que hay son procesos represivos donde hay una internalización de la lógica de la guerra, pero no ejercida en el sentido clásico, es decir, entre fuerzas de Estados-nación que se enfrentan, sino aplicada hacia la propia población, ¿no?, en esto que se llamó la doctrina de seguridad nacional, que tenía que ver con la idea de los subversivos, ya fueran subversivos, comunistas, marxistas, ¿no?, en general estamos en un contexto de Guerra Fría, que actuaban como extranjeros dentro de su propio país, ¿no?, como fuerzas que respondían a otros intereses que no eran los de la nación. Entonces los trataban como enemigos, como si fueran extranjeros. Pero digamos, una lógica compleja es una lógica represiva que escapa a la lógica de cómo se producen estas grandes masacres y genocidios en el contexto más grande de una guerra. Entonces me parece que son diferencias muy importantes a tener en cuenta justamente en esta diferencia norte-sur que a la que hice referencia al principio. Y esto me interesaba de María Hirsch, que bueno, digamos, ella acuña esta idea de postmemoria, donde dice esto, dice, a medida que las imágenes repiten el trauma de mirar, deshabilitan en sí mismas cualquier intento de restauración. Es solo cuando se redistribuyen en nuevos textos y nuevos contextos que recuperan la capacidad de permitir un trabajo post-conmemorativo. Las estrategias estéticas de la posmemoria son específicamente sobre tal intento y, sin embargo, un siempre pospuesto reposicionamiento y reintegración. Y María Hirsch, en un punto, está pensando, si bien no dice específicamente para el cómic, sé que también piensa en el cómic, porque de hecho trata de manera muy interesante, de hecho, sobre Maus de Spiegelman, ¿no? Es decir, estos nuevos textos y nuevos contextos, me parece a mí que en esa definición, que puede ser bastante abarcativa, entran los cómics. Digamos, los cómics se presentan, y sobre todo a partir de esta experiencia de la segunda mitad del siglo XX y en América Latina, fuertemente a partir del siglo XXI, como nuevos
medios y nuevos textos, en un sentido amplio, de reconstruir memoria, que no era algo que se hubiese pensado antes, justamente porque hicieron falta una serie de cambios a nivel de cultura popular, de consumo masivo, donde los cómics estaban pensados como entretenimiento, como algo más bien banal, algo que no se tomaba demasiado en serio, y por lo tanto nunca se hubiesen podido integrar a un corpus de medios que podían reconstruir la memoria y podían hablar de lo que había sucedido. Sin embargo, eso a partir del siglo XXI claramente cambia, o ya cambió, digamos, sobre todo en la década de 1990 y después ya en el siglo XXI como algo definitivo, donde los cómics tienen cada vez más ese papel, ¿no? Y después, bien, me falta una última parte, no quiero alargarlo mucho, pero algunas cuestiones a las que ya hice referencia mientras estuve hablando. La cuestión de la posmemoria, lo de los sitios de memoria también es interesante. Romero Jodar lo menciona, la idea del IED Memoab de Pierre Nora, pensar también en como lo que sea Sturge, ¿no? Las tecnologías de la memoria también como lugares de memoria, porque al construir memoria se produce no solo se reproduce los hechos, sino que se produce también. Como que es lo que se tiene que recordar, de qué manera, cómo se fija eso. Y tal vez el cómic pensarlo como un lugar de memoria, ¿no? Como un sustrato material dentro de la cultura popular que es transmisible y que tiene ese rol que antes no lo tenía, lo cual también es interesante para pensar cómo los medios cambian su rol y su especificidad en el tiempo. Finalmente, bueno, retomo este concepto de Elizabeth Yellin, historiadora argentina, pero que también lo retoma de estudios anteriores, de los estudios de memoria, que tiene que ver con esta idea de la lucha por el pasado, ¿no? Acá hay una reconstrucción, bueno, puse en realidad la página de Notas al Pie de Gaza, justamente algo un trabajo que ha vuelto a estar presente por lo que está sucediendo en la Franja de Gaza en este momento, y que también, bueno, digamos, tiene que ver con esto que había mencionado anteriormente, con esta idea de las notas al pie, digamos, esas memorias que quedan ocluidas por los grandes relatos, a veces también, por supuesto, por los conquistadores o quienes cuentan el relato, ¿no? Que no está de las víctimas, y cómo el cómic, en el caso de Joe Sacco, y a partir de Joe Sacco en particular, digamos, propone reponer esas voces, que están olvidadas incluso muchas veces para los mismos pueblos, en la manera de reconstruirlo que hace muy bien Joe Sacco, ¿no? Con todos esa set de herramientas, ¿no? que él muestra todo el tiempo, y donde es muy importante la cuestión de cómo darle lugar a esas voces que no tienen voz y al mismo tiempo no pararse arriba de esas voces. Ese es como uno de los dilemas éticos más importantes para este tipo de obras. Y, digamos, para meterme más en América Latina, justamente también, como hay todo el tiempo, sobre todo hay una gran, acá también me parece que hay una cuestión importante de diferencia con respecto al norte, que es el papel de los estados. Los estados que fueron en su momento represores, que fueron genocidas, que, digamos, propendieron a oprimir a sus propias sociedades, luego son los mismos estados, por supuesto no los mismos gobiernos, pero en el concepto de lo estatal, son los mismos estados los que tienen que dar algún tipo de respuesta frente a eso que ha sucedido y que se ha cometido. Me parecía muy interesante una de las obras claves para entender esto dentro de América Latina es lo que hace Jesús Cosío en un primer momento junto a Alfredo Villar y a Luis Rosell, y luego solo en la segunda parte llamada Barbarie, que es basarse en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, como, digamos, primero proponer que hay una fuente que es, no sé si decirle objetiva exactamente, porque eso también está en disputa, la idea de la objetividad, pero sí que es una fuente oficial, digamos, sobre la que está basado un cierto proceso legal, y que puede ser más o menos comprobable según una metodología legal y oficial. Pero también hay una especie siempre de diálogo, ¿no? Como una especie de contraverdad oficial por momentos. Y es muy interesante la reconstrucción que se hace de una de las portadas del informe final en esta reedición. Esto es una reedición española de Rupay,
donde justamente está, digamos, siempre hay algo que no termina de cuajar, en el sentido de hasta qué punto los estados pueden avanzar, juzgándose a sí mismos, y hasta qué punto es la sociedad civil la que también reconstruye las memorias, y grupos, por supuesto, sobre todo los grupos más afectados por la violencia dentro de la sociedad civil, que reconstruyen memorias que muchas veces no se condicen con las de los estados, o recuerdan cosas que los estados en las versiones oficiales no incluyen, y así. Y como el cómic tiene una intervención digamos, en ese medio tensionado, ¿no? Y al mismo tiempo, porque son muchas veces los estados, como ahora vamos a ver algunos ejemplos, lo que han invertido en el cómic como parte de esas políticas de memoria oficiales. Acá es muy interesante también, como para poner un ejemplo, digamos que hay otras tradiciones de la modernidad que no son las del norte necesariamente, y que son muy interesantes como hay diálogos, es decir, acá en la derecha, el del Theodore de Brie, esto es lo que se llama la leyenda negra, ¿no?, de la conquista americana, una ilustración además de los escritos de Fray Bartolomé de las Casas, y es muy interesante cómo Edilberto Jiménez Quispe, un artista de retablos, de una familia de artistas de retablo de Perú, es decir, una tradición que viene desde la colonia, de donde salen justamente este tipo de relatos como los que ilustró Theodore de Brie. Él hace una serie de dibujos, de grabados, durante esos años de violencia, reconstruyendo escenas que son muy crudas, pero que también remiten en su reconstrucción, en su forma de transmitirse, en cómo, digamos, contarle a alguien eso que ha sucedido, que es tremendo, y donde uno lo que puede ver, digamos, además siendo un artista de retablo, tiene mucho sentido que ahí se mantiene otro tipo de tradición, además en un lugar como Perú, es decir, la zona andina, que tiene que ver con las formas del relato de la colonia, ¿no?, donde había muchos indios y mestizos que eran artistas y que trabajaban como artistas en los estudios en los talleres de los artistas, que en lugares como Perú, que eran lugares más ricos, por supuesto era donde más trabajo tenían. Y esto, digamos, donde también quiero decir que no solo es todo subsumible a lo que hizo Goya o lo que hizo Jacques Callot o lo que hizo alguien en Estados Unidos, sino que también hay un diálogo entre eso y tradiciones propias, que a veces también pueden entrar en tensión, por supuesto. Y a mí también me interesa mucho esta idea del dibujo como una especie de restitución de la memoria, ¿no? Esto es en lo que está trabajando Jesús Cosío hoy, que se llama Retratos de Memoria, donde en realidad hay un grupo interdisciplinario de personas, de abogados, de antropólogos, y que está además dentro de la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Estado peruano, donde lo que se hace es identificar las fosas comunes donde fueron arrojados hubo muchas masacres en poblaciones andinas, sobre todo en la zona de Ayacucho, son poblaciones bastante aisladas y que son básicamente campesinas, ¿no? Entonces, en ese momentos de violencia y de mucha turbulencia, hubo muchas masacres y los cadáveres fueron arrojados a fosas comunes. Y después, digamos, en el proceso de parte de esta idea de verdad y reconciliación del Estado peruano, tiene que ver con poder darles a los familiares, a los sobrevivientes, una sepultura digna, ¿no? Digamos, como que cerrar, al menos poder hacer ese duelo. Y en ese sentido, ocupa lo que hace Jesús Cosío es entrevistarse con los familiares, que a veces tienen fotos y a veces no, de quienes fueron asesinados, y reconstruir sus imágenes y luego dárselas a los familiares, de forma que sea, digamos, esto es un proceso complejo, ¿no? Hay entrevistas, digamos, es como una negociación también que se da, pero lo interesante es que la fuerza de la imagen está dada por el dibujo, antes que por la fotografía. Además es una fotografía que se hace solo para la familia, pero también en una calidad que está para ser reproducido eventualmente, ¿no? Y esto también, quienes conocen o han visto alguna vez los reclamos de las organizaciones de derechos humanos en otros países de América Latina, es muy común que lo que se usa son las fotos de los documentos de las personas, algún tipo de foto familiar, ¿no?, donde lo que se sostiene es eso, como reclamo frente al Estado. Lo interesante acá es que hay digamos, es el papel que vuelve a tener el dibujo. De esta manera, donde los cuerpos son recuperados y vueltos a enterrar digamos, dentro de una ceremonia,
y donde lo que lo acompañan a los féretros son los dibujos de las personas, cómo fue reconstruida por el dibujo, que es muy distinto, por supuesto, al método fotográfico, ¿no? Y por otro lado también tenemos esto de lo que hablaba, digamos, proyectos en los que interviene el Estado y donde a través del cómic, ¿no? La idea de Historietas por la Identidad, que tiene que ver con madres y abuelas de Plaza de Mayo en Argentina, es decir, son historietas hechas para buscar a los nietos y nietas que fueron apropiados por los militares y la policía, que todavía no han encontrado, no han recuperado a su memoria, digamos, su historia familiar verdadera. Es decir, son chicos criados como si hubiesen sido adoptados y a los que se les oculta en general el origen de su familia. También en el caso de Mala Memoria, del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago de Chile. Y también acá Jesús Cosío, esto que se llama Los Años del Terror, que son 50 preguntas para explicar, es decir, son todas formas pedagógicas en algún punto para poder mantener esa memoria y que eso pueda llegar a nuevas generaciones y que también está muy pensado también para ser transmitidos dentro de las aulas escolares, ¿no? En los colegios digamos, en ese ámbito pedagógico. Y esto es un ejemplo bastante reciente, que es, la familia Solsona Cíntora, estaba dentro de Historietas por la Identidad, es un hermano que llama a su hermano y que él, en realidad, en su imaginación, en su fantasía, su mamá estaba embarazada cuando la desaparecieron, dio a luz estando secuestrada, y nunca se supo qué pasó con ese bebé. Se sabe que fue reapropiado. Y no sabía si era niño o niña. El hermano imaginaba que era un hermano, que tenía un niño, ¿no? Estaba buscando un niño. Y resultó ser que se encontró a la chica, que es esta Marcela, que está en el medio, que era una mujer, al final, no era una niña. Y entonces lo que hicieron, esto sucedió en 2 o 3 casos, de los que aparecían en Historietas por la Identidad, y lo que se hizo fue agregar una última viñeta, un último cuadro, como recomponiendo la historia familiar y de alguna manera entender que esa historia había algo de lo restituido y al mismo tiempo algo de lo que nunca puede ser restituido ni recuperado, que es la persona que está desaparecida, ¿no? Y esto me parece muy interesante para, digamos, la perspectiva de Michael Rothberg, me parece clave para entender la idea de este multi-directional memory, ¿no? La memoria multidireccional, porque la propuesta justamente también, metodológicamente hablando, es decir, bueno, pero ¿cómo pueden dialogar todas estas cosas que pasan en países diferentes, durante momentos diferentes, con tradiciones distintas y con formas de narrar distintas? Por un lado, porque se pueden, a veces están esas ligazones o esos contactos, y por otro lado, por esto que dice Michael Rothberg, que dice, frente al marco que entiende la memoria colectiva como competitiva, la memoria como una lucha de suma cero por recursos escasos, sugiero que considerar la memoria como multidireccional, como sujeto de negociación continua, referencias cruzadas y préstamos, como productivo y no privativo. Entonces, aquí me parece sumamente estimulante lo que dice Rothberg, en el sentido de, justamente, las memorias, cómo pueden dialogar entre sí, más allá de sus obvias diferencias, y no hacerlas caer en el rango de la competencia, ¿no? ¿Cuál es la memoria más válida? ¿Qué es lo que da, digamos, qué es lo que hace más válida una memoria que otra? Y en general eso está atado a la dimensión de la tragedia, ¿no? ¿Sí? Cuando uno encuentra más tragedia en un lugar que en otro, digamos, tiende a presuponer que esa memoria es más importante. Sin embargo, también acá hay una cuestión, podríamos decir, política, en algún punto geopolítica incluso, que tiene que ver con cómo en realidad lo que importa es la construcción de ciertos relatos hegemónicos, donde inevitablemente la hegemonía implica que se privilegian ciertos relatos por sobre otros, ¿no? Entonces, acá Rosberg lo que hace es advertir eso, tener cuidado con justamente convertir a la memoria en un juego de competencia, antes de cuando justamente lo que se está perdiendo en la oportunidad es del diálogo y de poder profundizar en esa idea de cómo son las memorias y cómo puede haber un diálogo, sobre todo en una escala global. Eh, Perdón, creo que me mandaron, no sé, Diana, porque yo justo no estoy viendo. Sí, es un mensaje de Víctor que tiene que abandonar, pero Ah, ok. bueno, como Perdón, sí, estoy hablando hace mucho, ya termino. Prometo que ya termino. Eh, Dejé de compartir.
Ah, ya estás. Ahí va. Bien, entonces, simplemente era, básicamente lo que yo volvía a la idea de Filoctetes, con esta idea de la memoria es el pasado presente, y utilizándolo como metáfora. Filoctetes es, muy brevemente, era el mejor arquero de los griegos contra los troyanos, había heredado las flechas y el arco de Hércules o de Heracles, y básicamente era alguien que, digamos, que nunca erraba el tiro, ¿no? Todos sus disparos eran certeros. Y lo que le sucede es que lo pica una serpiente. Las razones por las cuales eso sucede varían, porque por supuesto los mitos griegos varían, tienen diferentes versiones, pero le produce una herida que no le sana y que lo hace insoportable para el resto de sus compañeros mientras están yendo hacia Troya, ¿no? Esto tenía que ver con dos cosas. Por una, porque es digamos, tiene un pie infectado que se vuelve repulsivo, ¿no? Por su olor, entonces los compañeros no aguantan estar mucho tiempo al lado de él. Y por otro lado, porque las quejas perturbaban el momento de las libaciones y de las ceremonias religiosas de los griegos. Entonces, con el Odiseo, es el que iba en el grupo, es el que él los convence a los demás de dejarlo aislado en una isla. Y lo que hace Filoctetes es malvivir, en realidad mal sobrevivir como puede, con sus arcos y con sus flechas, cazando pájaros en esa isla de Lemnos, que es una isla desierta, donde no vive nadie más que él, y tiene esa herida que nunca se le termina de sanar, ¿no? Digamos, no se muere por la herida, pero tampoco se cura. Entonces es como que cada tanto el veneno, ¿no? Se convierte en rencor y el rencor a su vez alimenta el veneno. Hasta que por supuesto tienen que, digamos, y acá es donde comienza la tragicomedia de Filoctetes, como viene desde la antigüedad hasta la época contemporánea, donde un oráculo dice que los griegos no pueden ganar la guerra o van a ganar la guerra cuando Filoctetes pueda usar su arco, entonces tienen que volver a la isla a buscarlo y a convencerlo de que pelee para ellos. Esta es una figura de Filoctetes, es una figura que fue muy recuperada a partir de fines del siglo XIX, mucho en el siglo XX, y se lo ha tomado como metáfora de un montón de cosas. En general, siempre, por supuesto, de denuncia, ¿no? Desde la dictadura de Trujillo en República Dominicana, hasta la situación de Irlanda en los 90, hasta el SIDA en Estados Unidos en los 80s, 90s, es decir, también en Argentina, el proyecto Filoctetes, es decir, denunciando cómo a las personas que habían quedado afuera del sistema, como suele decirse, desempleadas, la gente que termina viviendo en la calle sola y abandonada, son como los Filoctetes contemporáneos, ¿no? Frente a los que pasamos todos los días y que sin embargo parecen no estar ahí. Y a mí me interesaba retomar esta figura de Filoctetes en el sentido de esta idea de un viejo debate entre historia y memoria, donde para mí la historia sería el arco y la memoria es la herida. Y justamente en estos procesos históricos donde se pasa de un momento a otro, es decir, cuando quedan atrás los momentos más álgidos de la violencia represiva, del genocidio, del exterminio, esta idea de la transición hacia otro momento, ¿no? Y en esa idea transicional es también una idea transaccional, digamos, siempre hay una negociación. Y en general es quien tiene, digamos, tener la historia y la memoria se vuelve como casi imposible, ¿no? Entonces, es la diferencia entre cómo se construye un relato oficial y cómo al mismo tiempo eso convive con memorias que se oponen, memorias no necesariamente hegemónicas, o si se quiere, como memorias a baja escala, frente a la gran escala que es el relato oficial o relatos que se vuelven hegemónicos, y cómo, por momentos, a veces cuando la memoria logra constituir cierta hegemonía, nunca deja de, digamos, darle una cierta lectura de sentido a la historia, lo que sucedió. Al mismo tiempo siempre hay memorias que quedan afuera ¿no? de esa hegemonía, de ese relato oficial. Sin proponerlo desde ningún lado político ideológico, lo estoy poniendo en términos bien conceptuales, ¿no?
Por eso, entre otras cosas, existe el negacionismo también, ¿no? Son como esas memorias, digamos, que favorecen a lo represivo, que, digamos, han quedado condenadas por lo sucedido, pero, digamos, que también se reconstruyen como memoria y que por momento puede volver a aflorar, ¿no? Pero también diferencias entre las maneras de quién recuerda qué y por qué, y qué no se recuerda y por qué hay vidas o experiencias que parecieran quedar de lado. Y en ese sentido, me interesa mucho decir cómo la reconstrucción, digamos, el cómic en general es un medio, como ya sabemos, no lo voy a repetir porque ya se sabe, la cuestión de la desventaja frente a otros medios que están más, tienen más legitimación cultural y económica, etcétera, etcétera, cómo se junta con justamente también formas de contar y memorias a reconstruir que no han sido muchas veces tenido tan en cuenta o que más bien han quedado subsumidas debajo de los grandes relatos oficiales, ¿no? Eso sería el fin de mi presentación. Espero haber sido claro y lamento si no lo fui. Desde ya quedo a su disposición para las preguntas o los comentarios que tengan. Lo voy a agradecer. Pues muchísimas gracias, Pablo. Uy, me quedo sin Mucha palabras. información, ¿no? Sí, muchísima información y además estás tocando varios temas. Aquí tenemos un comentario de Tania. ah, Bueno, pero Tania es Mucha amiga. información, pero además, sobre todo, cuando se estás hablando de temáticas de heridas, ¿no? Que todavía están recientes o que se vuelven a abrir, cómo este testimonio a través de la imagen. Y cuando pusiste estos textos, donde venía, por ejemplo, todos estos testimonios de Fray Bartolomé, uno en ocasiones se pregunta si de veras hay algo nuevo bajo el sol, ¿no? A través de la imagen volvemos a utilizar estas técnicas de transmisión para evitar este olvido, ¿no? Ya sea porque el discurso oficial lo quiere fomentar o bien simple y sencillamente para recordar de manera sintética. Una imagen, por ahí dicen, vale más que 1000 palabras. Y la cuestión de la imagen, más allá en el sentido lúdico, ¿no? Es como esta necesidad entre terapia, catarsis del ser humano, ¿no? La imagen como tal. Sí, Muchísimas sí, sí. gracias. No sé si alguien más, Daniel o Tania, quieran comentar algo. Muy rápido, pero para mí que trabajo temas parecidos de los testimonios sobre la Revolución Cubana y con esta discusión entre las memorias que importan y las que no, o las representaciones que importan o las que no, me ha parecido excelente y de hecho, Pablo, te estaré comentando luego más adelante porque, Por porque favor. me, me sirve muchísimo lo que has puesto en esta comparación de perspectivas, me sirve mucho para lo que yo misma estoy trabajando, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Me ha encantado la presentación, me ha hecho revisar muchas de las cosas que ya tenía escritas y las que estoy pensando hacer, así que lo que me queda es muchísimas gracias. No, Me parece bueno, de nada. excelente. Sí, muchas gracias. Ya tendremos que hablar. Sí, hay que hablar, hay que hablar. Gracias. No sé si Live o Daniel quisieran comentar algo. ¿Tienen alguna pregunta para Pablo? Bueno, yo aquí llevo un rato tratando con mi cámara, pero es que cuando la activo me sale un bloque naranja y parece que he puesto una cartulina adelante. Si eso de compartir vídeo, porque es que yo no sé si se ve, ¿no? No, salgo completamente naranja. El bloque naranja, exactamente. Es muy divertido. Sí me ha parecido muy interesante. Lo que pasa es que, claro, todo lo que hice yo lo aplico a lo que yo tengo que estudiar, que es el caso español. Pero también, por ejemplo, recordando esta diferencia entre la parte histórica y la parte lúdica, recuerdo lo que ha pasado, por ejemplo, con el caso de Tintín. Tintín hace unos añitos ocurrió que Tintín va a diferentes lugares del mundo, va al Congo, va a Rusia, va a tal, y se le echó en cara al autor que tiene una visión muy sesgada y a veces incluso racista, que de hecho hubo una quema de libros, que se quemaron libros de Asterix, se quemaron libros de Tintín por esa acusación. Lo que ocurre es que es cierto que este autor no se documentaba.
Luego ya cuando, por ejemplo, hizo el de Tintín va a China, que no se llama así, lo tengo por aquí, el caso del Loto Azul, El Loto Azul, sí, exactamente. conoció a un inmigrante que era chino y Sí. conversando con él empezó a documentarse y a valorar otras perspectivas. Pero ahora, por ejemplo, el caso de Asterix no pretende ser un documento histórico. De hecho, el final del cómic, tras las 12 pruebas, muy gracioso porque saltaba lo de Obelix de verdad hemos vencido al Imperio Romano y salta Asterix. Esto es un cómic, puede ocurrir lo que queramos. Pero entonces, claro, siempre está esa diferencia entre cuando el cómic es testimonio y pretende serlo, a cuando el cómic solamente pretende ser un producto lúdico. Y esto, por ejemplo, en España tuvimos el caso de Hazañas Bélicas, que era el cómic de la guerra civil, del bando nacionalista, siempre ensalzado, prácticamente superheroico. Años más tarde, un periodista y analista que era Tennessee Moy publicó Historia Social del cómic, que hace un análisis muy pormenorizado. Lo gracioso es que yo creo que para... Uy, Tania avisa de que se tiene que ir. Esta otra Tania. Pero lo que ocurrió es que yo creo que para molestar a este bando tan nacionalista, Terence Moy en su tesis proponía que Hazañas Bélicas tenía sus textos muy gay. Por esa masculinidad tóxica, la ausencia de la figura femenina. Y luego con el Capitán Trueno ocurrió lo contrario, porque el Capitán Trueno sí le da valor a la mujer, le da valor a poblaciones más allá de las cristianas, aparecen personajes moros, aparecen personajes judíos. Y lo que ocurre es que el Capitán Trueno lo han utilizado como arma arrojadiza a los diferentes bandos según los intereses de la época. Lo cual, que el cómic entra en esa diatriba que siempre ha existido en literatura, de la alta literatura, la baja literatura, si sirve de testimonio, si no sirve, muchas veces es por intereses externos, ya sean editoriales o políticos. Y ya está, eso era lo que yo quería aportar. A ver, yo estoy de acuerdo porque creo que además es inevitable que las obras pueden ser, porque muchas obras que se recuperan, que muchas veces están olvidadas, que fueron importantes en un momento y luego dejaron de serlo, y al recuperarse, por supuesto, que siempre van a estar atadas a necesidades del presente, e intereses del presente. Es muy interesante. A mí puedo estar o no de acuerdo con esas perspectivas y me parece, no tiendo a estar de acuerdo cuando son perspectivas que como que cancelan, ¿no? O como que reducen demasiado el potencial de una obra para hablar. Por supuesto que también depende más de la calidad de la obra. Hay obras que permiten hacer muchas relecturas y otras que no tanto. Pero eso lleva a un segundo asunto, que era lo que vos mencionabas, que es el riesgo que han tenido los estudios que tienen los estudios sobre cómics, de, al importar muchas veces modelos metodológicos, interpretativos, de análisis que vienen de las letras, ¿no? Sobre todo de la literatura, también del arte, el problema es que es como que compras un paquete entero y en ese paquete te viene esta idea de la división entre alto y bajo. Y a mí no sé si o sea, hay una cuestión que es lógica, que sí, hay obras que claramente son muy superiores a otras. Y cómics, o sea, pongamos solo sin salir de España, ¿cuánto cómic se produjo? En la década del 50, en la década del 60, es un montón, o sea, incluso del Destape, porque uno parece que el Destape, todo lo que se hacía en el Destape era genial, y después si uno lo revisa y hay cosas que eran geniales y otras que no, cosas que nadie se iba a acordar, digamos, no eran buenas. Pero me parece, eso, por un lado, como digo, es lógico, pero creo que me parece un error incorporar esas nociones de alto y bajo, porque esas nociones de alto y bajo, desde un principio, dejaron siempre afuera la historieta, al cómic. Entonces es como, me parece que es como aceptar a ese caballo de Troya, ya que estamos con los mitos griegos, cuando no deberíamos hacerlo. Y por otro lado, en España a mí me parece que hay una... Bueno, lo digo acá, total, estamos entre nosotros, pero yo creo que a nivel de idioma español, lo que yo leo de España me parece lo mejor que se está produciendo a nivel cómic, en habla castellana. Y creo que hay unas obras que son realmente excepcionales y donde justamente España es un modelo muy interesante porque están todas esas memorias que fueron oficialmente reprimidas y que hasta el día de hoy no se les da, ¿no?, demasiada cabida, al menos no han tenido efectos legales importantes. Hay una negación total con juzgar a los responsables y además los responsables son gente muy grande que ya ha muerto o está muriendo. Entonces también el cómic se ha vuelto como parte de esa reconstrucción de la memoria de los españoles que perdieron con la guerra,
y cómo España perdió, digamos, muchas cosas con esa guerra, pero también de maneras muy interesantes, como lo que hace Ana Peñas, ¿no? Porque, por supuesto, siempre están los relatos un poco más basados en experiencias de alguien que estaba en las brigadas internacionales, o que peleó en la guerra civil, etcétera, etcétera, lo que podemos llamar la ficción histórica, o algo más o menos basado en hechos reales, pero también hay cosas como la que hace Ana Peñas, cuando en Todo bajo el sol, que yo creo que es algo clave y muy presente en muchos de estos cómics, en América Latina y en España, que es la utilización de documentos en el contexto de una narrativa gráfica de cómic. Y cómo eso funciona de manera, y que son cosas que están tomadas también, que digamos que el arte también en su momento produjo. A mí me parece que tiene un efecto muy potente. Digamos, cómo al combinar esos documentos y ponerlos uno al lado del otro, y también cómo se los comenta de una forma o de otra, ejercen un poder crítico, yo creo, increíble, ¿no? Cuando uno ahí entiende el poder de los discursos que marcan una época y en base a qué están hechos los discursos oficiales, y también en base a qué están hechos los silencios oficiales. Porque eso es lo que también es muy importante, digamos. ¿Qué es lo que se silencia? A ver, Diana, ¿nos escuchas ya? Sí, Sí. sí, sí. ¿Se corta o...? Se corta un poco el audio, no sé si a mí o a ustedes también se... A mí no me ha dado ningún paro. Me ha salido el Ah, aviso de que a ti te estaba dando un problemilla que sale Sí, en la rueda. sí, salías como congelada y con la ruedita y ahora volviste. estoy de vuelta aquí. Perdón si interrumpí con estas No, cuestiones. no, Ah, ya había terminado de decir lo que lo- tenía para lo- decir, que tampoco es tan importante. Quizá, bueno, un último comentario porque me parece que estamos ya perdiendo público Sí, por la hora. Te agradecemos, Pablo, infinito esta charla que nos estás dando. Me parece que va a ser una de estas charlas que tenemos que ver y rever con lápiz en mano, tomar nota de estos teóricos y todas estas teorías que tú mismo estás incluyendo y que ujú, quizá en ocasiones no nos parecen tan evidentemente asociables con algo como el cómic, ¿no? Pero cuando estás tocando estas temáticas sobre cuestiones de la dictadura, de la historia, etc., por supuesto la noción de documento histórico, memoria, trauma, todo este tipo de elementos tienen que ser incluidos inclusive en un cómic, ¿no? Y estaba pensando un poco en esta cuestión del palimpsesto, que finalmente se vuelven los sí, cómics, ¿no? Ya sea con las pinturas clásicas, como pusiste, o bien, mm, por ejemplo, en estas últimas portadas de revista donde estaba una foto y el cómic, o en otras revistas se hace una imagen que hace alusión mm, a. Entonces, mm, es una manera de recordar o de perpetuar esta imagen, ¿no? Para algunos que tienen estas dos imágenes, saben, por supuesto, el contexto, para otros quizá será un primer acercamiento a, y cuando se cae en la primera imagen o en la imagen original, se puede entonces construir todo este camino a través del cómic, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Pablo, por esta magnífica charla. Es intensa, es una charla en donde se abren heridas, pero bueno, finalmente algo tenemos que En provocar, real- ¿no? No solo el gozo sí, estético, en sino la realidad provocación. yo no abro heridas, señalo la herida que nunca dejó de estar abierta. Exactamente, pero en algunos quizá el olvido es la mejor manera Sí. y a través de estas imágenes que no son fotografías, no son estos documentos que en ocasiones resultan inclusive hasta obscenos, es una manera muy sutil de recordar que hay algo todavía Sí, por resolver, ¿no? exactamente. Entonces, muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias, Elibe y Daniel, que están hasta aquí. Paro ahora Muchas la gracias. grabación en este momento, pero les recuerdo entonces que